Sí, doctor. Ya, gracias. Ahora, vamos a hablar sobre anemia hemolítica. El concepto de anemia hemolítica es un grupo, un conjunto de trastornos en que se produce una destrucción acelerada de los glóbulos rojos por disminución de su vida menos de 120 días. Los mecanismos compensatorios para garantizar adecuadamente el transporte de oxígeno a los tejidos se producen a que haya un aumento de la eritropoiesis y tratar de compensar. Este aumento puede ser hasta 8 veces más del nivel basal, de modo que puede haber hemólisis importantes sin que haya anemia. Este estado de compensación le llamamos estado hemolítico compensatorio. Si el nivel destructivo es mayor que la capacidad que la médula para regenerar mayormente, entonces ahí empieza a aparecer lo que llamamos anemia. Entonces, los pacientes con estados hemolíticos compensados en una forma crónicos pueden desarrollar una anemia severa si se produce una infección por el virus parvovirus B19, lo cual ocasiona que haya una crisis aplásica a una eritroblastopenia aguda, y es más frecuente de los tres sucesos. El segundo suceso es un aumento brusco de la destrucción de los hematíes en el brazo, como estímulos por el sistema mononuclear fagocítico por infecciones, a lo que le llamaremos crisis hemolítica. Cuando hay un agotamiento de las reservas de folato secundarios al aumento de la eritropoiesis, comienza a aparecer la crisis megaloblástica. Entonces tenemos la crisis aplásica o eritroblastopenia aguda, mayormente siempre va relacionado con el parvovirus B19, el aumento de la destrucción de los hematíes en el vaso por estímulo del sistema mononuclear fagocitario, mayormente estimulado por infecciones, que la que llamamos crisis hemolítica. Y cuando el folato mayormente está disminuido secundario a la eritropoiesis, le llamaremos crisis megaloblástica. Entonces, las anemias hemolíticas es la disminución de la supervivencia del eritrocito por destrucción anormal de estos. La hemólisis fisiológica mayormente es en el vaso, y la destrucción puede ser extravascular, o sea, fuera del vaso, e intravascular. No confundamos los términos extravascular, intravascular, de intracorpóreo, de extracorpóreo. Intravascular quiere decir dentro del vaso sanguíneo, extravascular de fuera de los vasos sanguíneos. Intracorpóreo quiere decir dentro del glóbulo rojo, extracorpóreo es fuera del glóbulo rojo, que también puede ser, a la vez puede ser intravascular. O sea, intracorpóreo dentro del glóbulo rojo, extracorpóreo fuera del glóbulo rojo. Intravascular dentro de los vasos sanguíneos y extravascular fuera de los vasos sanguíneos. Esta destrucción puede verse extravascular por el vaso hipolígado y mayormente puede ser también intravascular. La clasificación según la causa de anemia hemolítica corresponde a un defecto propio del hematí o mayamente por acción externa del mismo. Las anemias se clasifican anemias hemolíticas de causa intracorpórea, o sea, dentro del glóbulo rojo, o extracorpórea fuera del glóbulo rojo. Las hemólisis hereditarias son intracorpóreas y las hemólisis adquiridas mayormente son extracorpóreas. ¿Y cuál es la que es excepto de este grupo, que son adquiridas extracorpórea, más bien hemoglobina paroxística nocturna? En virtud del lugar donde fundamentalmente se va a producir la hemólisis, tenemos intravascular o extravascular. Intravascular es aquella donde se destruye el hematíes que ocurre dentro del sistema circulatorio. La extravascular, más bien que se destruye fuera del sistema circulatorio, específicamente el vaso. Recuerda que las anemias hemolíticas hereditarias son intracorpóreas y las anemias hemolíticas adquiridas mayormente son extracorpóreas. Otra que tenemos que entender, vamos a dividir anemias hemolíticas congénitas y hemolíticas adquiridas. En las congénitas dijimos que mayormente son intracorpóreas, o sea, dentro del glóbulo rojo. Tenemos la alteración de la membranapatías, alteración de las enzimas, enzimopatías, alteración de la hemoglobina, hemoglobinopatías. Entonces tenemos acá nomás para quedar claro, en la esclerosis hereditaria mayormente tenemos en la que es alteración de membrana, enzimopatías, el déficit de glucosa fosfato hidrogenasa o piruvato quinasa, la alteración de la hemoglobina, talasemias o anemia falciforme,
Y las extracorpóreas o intracorpóreas. Las extracorpóreas mayormente son por factores extrínsecos, esplénicos, hemólisis, microangiopáticas, efectos tóxicos, infecciones o anomalías de las membranas acatosis. Pero las intracorpóreas son hemoglobina parasítica propia de la misma intracorpórea. Entonces, en esta imagen de acá, ¿cuáles son las causas de anemia hemolítica? Vamos a tener que ver que esta de acá, inmunológica, mayormente enzimopatía, membranopatía, hemoglobinopatía o alteración de la membrana, mayormente. Pero lo que nos vamos a conversar ahorita solamente son de las inmunológicas y el resto no. Vamos a comprar de estas que están acá, las inmunológicas, aquellas que son autoinmunes o autoinmune o asociado a drogas. Voy a repetir. Las inmunológicas pueden ser autoinmune, autoinmune o asociados a drogas. Entonces tenemos la anemia hemolítica inmune, o sea, anemia hemolítica de causa inmune, o sea, de propio nuestro anticuerpo lo estén destruyendo. Tiene una incidencia de 1 a 100.000 adultos, menos común que la trombocitopenia inmune, es más común en mujeres. Mayormente todas las enfermedades inmunes es frecuente que sean en mujeres. Y la clasificación tenemos esas anemias hemolíticas inmunes, la tenemos con anticuerpos calientes o anticuerpos fríos. Tenemos también que en la patogenia de las anemias hemolíticas inmunes es producido por anticuerpos mayormente dirigidos contra el antígeno del glóbulo rojo. El diagnóstico principalmente es por medio de la prueba de antitiroglobulina o T de Kunz, mayormente el T de Kunz. Como esta imagen podemos observar, es un hematíes sensibilizado que está totalmente sensibilizado y se agrega antitiroglobulina humana o reactivo Kunz. Lo que se ha observado es que tanto el antiglobulina humana se ha hecho aglutinaciones con el rojo, el hematíes aglutinizado, ocasionando una aglutinación. Acá tenemos lo mismo, T de Kunz directo, tenemos glóbulos rojos sensibilizados mayormente, y mayormente suero de antiglobulina. A lo que hace producido una aglutinación sería T de Kunz positivo. Mayormente las indirectas también es producido mayormente, pero mayormente es por transfusiones o por madre a hijo. Entonces tenemos la anemia hemolítica autoinmune, tenemos por anticuerpos, mayormente por anticuerpos antieritrocitarios que pueden ser varios tipos. Autoinmune o alinmune. Mayormente la más común es la autoinmune, que la autoinmune suele desarrollarse por embarazo o por transfusiones sanguíneas. Este anticuerpo va dirigido contra los hematíes fetales o aquellos que son transfundidos respectivamente, ocasionando los clínicos. Te lo preguntaba en cuáles son las principales enfermedades autoinmunes, mayormente reacción hemolítica post-transfusional o enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces, en el otro grupo tenemos la autoinmune, que van anticuerpos dirigidos contra el antígeno del hematíes, produciendo trastorno de regulación del sistema inmune, reacción cruzada por similitud con otro antígeno, acción exógena modificada por un antígeno del hematíes. Entonces tenemos entre los autoinmunes la reacción hemolítica post-transfusional y enfermedad hemolítica recién nacido. Y mayormente tenemos acá tenemos a los autoinmunes, tenemos anticuerpos calientes y anticuerpos fríos. Volvemos a esta imagen. Autoinmunes, mayormente cuerpos calientes, anticuerpos fríos. Autoinmunes, reacción hemolítica antifuncional o enfermedad hemolítica recién nacido. Y algunos los fármacos, como que tiene por decir hemólisis, mayormente hemolítica inmune, por ejemplo, la penicilina, otros antibióticos, hemólisis intravascular, hemólisis intravascular, alfa-metildopa. Entonces tenemos los anticuerpos calientes. Los anticuerpos calientes es un tipo de anemia hemolítica autoinmune más frecuente en 70-80%, predominantemente más mujeres, tiene un predominio más autoinmune, de etiología idiopática en el 50-60%, secundaria a síndrome mieloproliferativos, secundaria a mieloma múltiple, secundaria a colágenopatía, secundaria a adenocarcinomas, secundaria a fármaco o colitis ulcerativa. Entonces, la patogenia son autoanticuerpos de clase inmunoglobulina G que actúan a una temperatura de 37 grados por tal, se llaman anticuerpos calientes y suelen adherirse al sistema RH de la hematía hasta ver el complemento. La clínica es una hemólisis extravascular que mayormente se produce en el vaso de intensidad variable desde hemólisis crónica hasta lisis hemolítica.
El síndrome de Evans, mayormente, que es una anemia hemolítica inmune, TDQ positivo, acompañada con una trombocitopenia inmune. El diagnóstico es la prueba de antitiroglobulina directa, positiva, inmunoglobulina G, GS3 en el suero del paciente también se encuentra mediante aglutinaciones indirectas de anticuerpos que suele relacionarse con los hematíes. El tratamiento es etiológico, la causa que puede estar ocasionando. Si es mayormente idiopática, el tratamiento de primera línea utilizamos prednisona 1 miligramo por kilogramo por día y en casos refractarios puede valorarse la asociación con otro inmunosupresor, siendo habitual el rituximab en el tratamiento de elección en segunda línea. Si es secundaria, mayormente, el tratamiento de la enfermedad es lo importante. Es corticoides, esplenectomía o inmunosupresor, según la naturaleza del caso. Cuando el paciente es sintomático y la anemia es muy grave, mayormente hay que darles transfusiones. Las transfusiones son menos rentables de lo habitual por la acción de formación de anticuerpos contra que se forma contra la sangre. Entonces la anemia hemolítica inmune también es por anticuerpos fríos, se une al hematíes a temperaturas bajas de 0 a 20 grados y produce una hemólisis intravascular. Cuando hemos tenido anticuerpos calientes, mayormente dijimos que es una caliente por IgG a 70, 80 grados, mayormente de causa autoinmune, y es extravascular. Pero cuando estamos hablando, mayormente cuando estamos hablando de cuerpos fríos, mayormente abajo, mayormente son intravascular, que corresponde al 25%, es idiopática en un porcentaje alto, secundaria a infecciones o infecciones agudas como mononucleosis infecciosa o enfermedades crónicas como síndrome displásico, M de colon, M de pulmón. Los anticuerpos fríos, mayormente, vamos a encontrar un grupo que se llama la enfermedad crioglutininas o aglutinas frías, que es entre 20 a 30%. Es una entidad que se encuentra regulada nuevamente por anticuerpos activos a una temperatura de 0 a 25, generalmente son IgM que van dirigidos contra antígenos del sistema LIM. La hemólisis suele ser intravascular, los anticuerpos fríos mayormente son intravascular, los anticuerpos calientes extravascular. Clínicamente se presenta en dos formas, en aguda y crónica. La intravascular, mayormente aguda, es más típica en niños y adultos jóvenes que tienen mucha relación con procesos infecciosos, típicamente Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenza, y las crónicas, la clínica, el paciente tiene fiebre, malestar general, hemoglobinuria o un cuadro autolimitado de resolución en forma espontánea de la infección. En la parte crónica, a diferencia mayormente, a diferencia de la aguda, esta es más frecuente en ancianos, se presenta en una forma anemia moderada, aunque también puede producir crisis hemolítica aguda cuando los pacientes se exponen al frío, aunque suele ser idiopática, también suele asociarse a neoplasias como Waldenström, mieloma múltiple o cualquier tipo de carcinomas. El diagnóstico en esta entidad se basa en el T de Kungs de antitiroglobulina, generalmente es IgB, y el complemento. La crioglobulinemia puede titularse o también es posible conocer en un rango término. El tratamiento es menos efectivo que en los casos de anticuerpos calientes. Generalmente se usan inmunosupresores y recambios plasmáticos a eficacia dudosa, obviamente transitoria. También es importante que la prevención de la crisis, evitando exposición al frío, en caso de anemias graves, puede precisar transfusiones, concentraciones que deben administrarse a una temperatura de 37 grados. Tenemos un grupo anticuerpos fríos que llama hemoglobinuria paroxítica frigoide o enfermedad de Donald. Es menos del 10% de todas las hemólisis intravasculares reguladas por IgG, actúan contra el sistema P del antígeno de la membrana del hematíe. El IgG se fija al hematíes a una temperatura de 20 a 30 grados, o sea, se fija en temperaturas bajas y las lisa o la destruye a temperaturas mayormente altas. Por eso se le llama hemólisis bifásica. Entonces, vuelvo a repetir, el IgG, mayormente la hemoglobina paroxística frigoide,
Dije que mayormente es intravascular. IgG se fija al hematíe en temperaturas bajas de 0 a 20 grados y la lisa, la destruye a una temperatura de 37 grados o le llamamos hemólisis bifásica. Se suele asociarse a sífilis terciaria, al virus, la gripe, la rubiola, Epstein-Barr. Mayormente el paciente manifiesta tener escalofríos, fiebre, dolor lumbar, cefalea, orinas oscuras, hemoglobinuria, tras exposición al frío, un paciente con antecedentes de infecciones virales. También, también procesos autolimitados que regresan a solamente al calentar al paciente. Por lo tanto, es importante evitar la exposición al frío si se precisa y dar un soporte transfusional. Recuerda, los anticuerpos fríos son cuando dices frío, entro en mi casa, intravasculares, y un anticuerpo caliente, hace calor, salgo de la casa, extravascular. Entonces, la clínica anemia hemolítica mayormente ocurre de una forma aguda, anemia, dolor abdominal y lumbalgia. La flor va entre 40%, suele desarrollarse gradualmente esplenomegalia en el 50-70% de los pacientes y mayormente linfadenopatía en el 25% de los pacientes. Como pueden notar, la triada clásica hemolítica es anemia, ictericia y esplenomegalia. Es la triada clásica hemolítica, anemia, ictericia y esplenomegalia. Tenemos más bien es la anemia hemolítica, ¿cómo diagnosticamos? Es anemia, bilirrubina indirecta, HL aumentado, actolina disminuida y tiene una anemia hemolítica. Pero cuando esa anemia hemolítica de Kungs positivo se llamaría anemia hemolítica inmune. Si la T de Kungs es negativo, sería anemia hemolítica no inmune. En la lámina periférica, mayormente, en la lámina periférica, encontramos policromatofilos, esferocitosis o glutinaciones que son característicos indirectamente de hemólisis. El diagnóstico diferencial es con anemia hemolítica microangiopática o esferocitosis hereditaria, que también otro tipo de hemólisis intravascular. El tratamiento, mayormente terapia inicial, tenemos que dar corticoides a 1 a 2 miligramos por gramo por día o su equivalente en respuesta entre el 80 y 90% de los casos. La esplenectomía en el 50% de los casos, hemoglobulina o rituximab en este tipo de tratamiento. Anemia hemolíticas congénitas. Anemia hemolíticas congénitas, ahora ya no vamos a hablar de hemolítica, sino vamos a hablar de anemia hemolítica. Entonces, estas han sido anemia hemolíticas, todas son anemia hemolíticas, pero esta anemia hemolítica inmune, porque tiene el anticuerpo a aparecer. Como el anticuerpo mayormente ya no es, entonces ya no es hemolítica que inmune, que no destruye los glóbulos rojos. Ahora vamos a hablar de la anemia hemolíticas no inmunes, que es membranapatía, enzimopatía, hemoglobinopatía o de la membrana. Entonces tenemos en la hemólisis la clasificación, dijimos, intracorpórea, hereditaria, extracorpórea, mayormente adquirida. Si es congénita, la congénita tenemos mayormente que son TNQs negativo, mayormente puede ser congénita, puede ser alteración de la membranapatía, alteración del corazón, hemoglobinopatía y alteración de las enzimas, enzimopatías. Entonces tenemos la esteatosis hereditaria o enfermedad de Nikolsky-Chaufar. Es la causa más frecuente de hemólisis intravascular congénita en la etnia blanca y de anemia hemolítica en las membranopatías. Se hereda de forma autosómica dominante. La panogeria se produce por un defecto en las proteínas del citoesqueleto. Cuando nosotros hemos estado en nuestra clase de biología, nos acordamos de nuestra clase de biología y en la pared realmente dijimos, tiene su doble capa bilipídica, una capa, dos capas, su capa bilipídica, que en medio están teniendo los poros donde permiten pasar cualquier tipo de sustancias mayormente, pero lo que más nos llama la atención y lo que le da la arquitectura al glóbulo rojo mayormente son las proteínas, por ejemplo, la anquirina, la espectrina, tropomicina, mayormente estas son espectrina, mayormente son estas las que hacen que
que el glóbulo rojo tenga una pared celular o una membrana celular bastante fuerte que mayormente. Acá tenemos, por ejemplo, las que están en este grupo, esta es la anquirina, la espectrina y la actina, que mayormente actuarían frente a esta situación. O sea, quiere decir que la ausencia de estas proteínas, tanto la anquirina, la espectrina, la actina, hace que ocasione todo este problema. Lo que vamos a poder ver que al déficit de estos tipos mayormente de proteínas de la membrana, mayormente la causa más frecuente de la hemólisis crónica congénita es mayormente raza blanca y a una herencia de 1 en 2000. Como tú puedes observar acá, este es un globo rojo que era ovoidal y mayormente luego se vuelve esferoidal, pues se llama esferocitosis hereditaria, mayormente este paciente. Tenemos, por ejemplo, acá la formación de fitosis mayormente, esta tiende a deshidratarse, a cambiar de una forma más circular. La alteración de las proteínas de membrana, como la espectrina, actina, en forma esferoidal, casi siempre hay esplenomegalia con una historia de litiasis biliar, litiasis vías biliares que es más frecuente cuando mayormente estás frente a una hemólisis. Entonces, este es el glóbulo rojo, mira, que realmente era ovoidal, se comienza como a formar en una forma esferoidal. Esta mayormente es lo que le permite de convertirse de ovoidal a esferoidal, que los macrófagos de los esplénicos lo destruyan. Entonces tenemos la osteosis hereditaria, son alteraciones de ciertas proteínas de membrana que hacen que los hematíes tengan una forma esferoidal. La resistencia osmótica está disminuida y casi siempre hay esplenomegalia. Como pueden observar, los glóbulos rojos que eran ovoidal comienzan a tener una forma esferoidal mayormente. Entonces, la clínica es un cuadro caracterizado por signos de hemólisis crónica con o sin anemia. Los síntomas suelen aparecer en los primeros años de la vida del paciente, que en ocasiones puede ser un poco tardía en adolescentes o adultos. Puede encontrarse ictericia conjuntival, colelitiasis, esplenomegalia, alteraciones del óseo, puede haber como en cráneo en cesivo de cepillo de polidactilia, úlceras melulares con alteraciones de venoso. Anemia suele ser bien. Entonces vamos a poder observar, como dijimos, mayormente es ictericia, mayormente colelitiasis y esplenomegalia. Es lo que es característico en esto. Es un paciente que tiene una ictericia, una litiasis mayormente por destrucción de los matíes y hay una esplenomegalia. Dijimos también que hay alteraciones en destrucción ósea como cráneo en cepillo o polidactilia, úlceras malolares por alteración del tomo venoso. Las anemias suelen tolerarse bien y pueden complicarse con crisis hemolítica, crisis aplástica o crisis megaloblástica. Entonces tenemos la fibrosis hereditaria, la anemia hemolítica congénita más frecuente, se caracteriza por hemólisis intermitente, mayormente por bilirrubina predominante indirecta, HDL aumentada, altoglobina disminuida, mayormente con negativa, pues anemia hemolítica no inmune. Es característica la presencia de esplenomegalia y o cálculos biliares. Es característico la presencia de esplenomegalia y o cálculos biliares. Esta es la imagen mayormente que conté en el MIR de Astoria. Mayormente es el clásico niño con fibrosis hereditaria que presenta esplenomegalia, anemia e ictericia y que puede presentar cálculos biliares, mayormente este paciente que tiene las piernas, úlceras en las piernas, deformaciones óseas, tratamiento mayormente son esplenomegalia, según refiere la guía, o mayormente
Algo que es característico, la esclerosis hereditaria, ¿cómo es diagnóstico? El diagnóstico es una anemia hemolítica con esferitosis, no es panautonómico de la enfermedad, pero tienes un BCG que está normal o disminuido, esferitosis mayormente, con la concentración de hemoglobina corporal media aumentada, porque al existir disminución de la superficie del hematíe, hay un aumento relativo de la concentración de hemoglobina en cada uno de los casos. Entonces, cuando se hace la prueba de fragilidad osmótica, hay un aumento de la fragilidad de la membrana con hemólisis en soluciones hipotónicas que previene añadiendo un medio de glucosa. El factor genético confirma la mutación asociada a esclerosis hereditaria. El tratamiento es esplenectomía. Se realiza casos de intensa anemia, cursos clínicos de enfermedad, gravedad de las complicaciones. Hay que esperar que tengan 2 a 5 años de edad previo para vacunar al niño correctamente, mayormente antes de hacerle la esplenectomía, y lo que tenemos que vacunarlo frente a bacterias encapsuladas. Las bacterias encapsuladas mayormente son meningococo, neumococo, hemófilos influenza. Cuando seas interno y cuando tengas cualquier tipo de paciente que le va a hacer una esplenectomía, tú tienes que mayormente al paciente vacunarlo o desfocalizarlo para evitar estas complicaciones. Mayormente son las bacterias encapsuladas, neumococo, meningococo, hemófilos influenza. Se le agrega ácido fólico para prevenir crisis megaloblásticas por agotamiento de las reservas de ácido folato debido a una hematopoiesis mayormente crónica. Entonces, como dijimos, el diagnóstico, el test de fragilidad osmótica, que se realiza incubando a 37 grados durante 24 horas eritrocitos en solución con concentraciones hipotónicas. Mayormente las esplenectomías que realizamos a los 5 o 6 años, previo a vacuna de neumococo, hemófilos influenza y meningococo, se le agrega ácido fólico con hemólisis moderada o severa. Durante el embarazo se considera la severidad de 2 a 5 miligramos mayormente. El siguiente es mayormente el déficit glucosa 6-fosfato hidrogenasa, mayormente, esta mayormente es esta enzimopatía más frecuente. Su prevalencia está relacionada con el paludismo endémico. Mayormente su prevalencia está relacionada con el paludismo endémico. Va ligada al cromosoma X, por lo que está descrita raramente en mujeres. Fisiopatológicamente, el déficit de esta enzima produce una pérdida del poder reductor del hematíe. Vuelvo a repetir, el déficit de esta enzima, mayormente de esta enzima, de la glucosa 6-fosfatidrogenasa, produce una pérdida del poder reductor del hematíes frente a la acción de sustancias oxidantes en el interior del glóbulo rojo o el exterior como consecuencia de hemoglobina se neutraliza o precipita en forma de cuerpo de Higgs, aumentando así la rigidez y disminución las deformaciones. Entonces, resumen, dice, defecto congénito hereditario lugar cromosoma X, sí, se transmite en forma recesiva, las mutaciones producen proteínas con diferentes niveles de actividad enzimática y entre otras causas. Entonces, el tratamiento es evitar la exposición a desencadenantes, ácido fólico más vitamina B12 en anemias crónicas o transfusiones o esplenectomía. Y recuerda, cuando para hacer una esplenectomía, tienes al paciente vacunarlo frente a bacterias encapsuladas, meningococo, hemófilos influenza y neumococo. Acá podemos observar las células mordidas mayormente que observamos por déficit de glucosa hidrogenasa. Esto es lo que caracteriza que hay diferentes fármacos que producen hemólisis por déficit de esta enzima, como antibióticos como la sulfamida, nitrofantoína, cloranfijol, saxona, isoniazida, ácido salicílico, antiinflamatorios como
fenacetidina, salicílico, antipalúdicos como la cloroquina, la quinina, primaquina, probenecid o vitamina K. Entonces tenemos que la otra enfermedad que se produce es la vía de la glucólisis anaeróbica o déficit de la piruvato quinasa. Disculpe, acá, acá, acá. Disculpa, vamos a regresar. A la déficit de glucosa y fosfato hidrogenasa es una enzima más frecuente, como dijimos, va ligada al cromosoma X. La etiología, es decir, esta enzima se produce por pérdida del poder reductor del hematíes por acción de sustancia oxidante, lo que ocasiona como consecuencia que la hemoglobina se neutralice y se precipita en forma de Heinz o cuerpo de Pace mayormente. Es lo característico. ¿Qué es característico? El niño la persona vive asintomática, no sabe de este problema, excepto cuando el niño entre en contacto con agentes oxidantes. ¿Cuáles son los agentes oxidantes? El favismo, como las habas, el polen, las cachofas, infecciones como neumonías o algunos fármacos. Entonces, esto cuando el niño mayormente, esta agente oxidante, como vimos acá, dijimos que mayormente el déficit de la enzima produce un poder reductor del hematíes frente a la acción oxidante en el interior del eritrocito o del exterior. Como consecuencia se neutraliza y se precipita en cuerpo de Heinz. Entonces, cuando esta persona mayormente entra en contacto con el agente oxidante, mayormente como la neumonía, como infecciones como neumonía, fármacos, hace que aparezca una hemólisis intravascular con la triada clásica de fiebre, ictericia y hemoglobinuria. Mayormente. Entonces, el diagnóstico determina la actividad enzimática, hematíes cuerpo de inclusión o cuerpo de Keynes, o como antecedentes que se le pasan en la historia clínica al paciente. Disculpa, el niño comió habas, el niño comió alcachofas, el niño comió polen, disculpa, el niño tuvo una neumonía o un fármaco que eso. Entonces, eso es lo que ocasiona de que ciertos habas o sustancias hace que el niño se exponga a sustancias reductoras y produce una hemólisis intravascular. Ahora sí, hablamos de la glucosa, déficit glucosa C-fosfato hidrogenasa. Es un déficit de la actividad enzimática, no se realiza durante la crisis hemolítica, mayormente los hematíes con cuerpo de Heinz, mayormente, la ingesta de fármacos o habas de gran ayuda en el diagnóstico, el tratamiento, evitar la exposición a desencadenantes, administrar ácido fólico, se realiza transfusiones cuando lo requiere y la esplenectomía sí es beneficiosa mayormente. Entonces, volvemos a repetir, ¿cómo diagnostico la glucosa y hidrogenasa? Uno determina la actividad enzimática, no se realiza durante crisis hemolítica porque existe aumento reticulocitos que poseen una gran cantidad de enzimas, mayormente, y tenemos antecedentes de que el paciente ha ingerido algunos fármacos, algunas habas, algunas alcachofas, que me ayuda al diagnóstico, el tratamiento, evitar la exposición, vuelvo a repetir, se le administra ácido fólico y realizar transfusiones cuando sea necesario y esplenectomía en el paciente. Entonces, tratamiento, evitar exposición a desencadenantes, el ácido fólico, vitamina B12, transfusión y esplenectomía. En la siguiente, el fármaco que lo producen, como hemos visto, y la trastorno en la vía glucólisis anaeróbica, el déficit de piruvato quinasa, que mayormente es la más frecuente de este grupo, se transmite en forma autosómica recesiva. El déficit de esta enzima produce alteraciones en la capacidad energética del eritrocito, lo cual dificulta la formación o la utilización del ATP, la energía. ¿Cómo determino el diagnóstico? Mediante la actividad enzimática. El tratamiento es sintomático, le administro ácido fólico para prevenir la crisis megaloblástica. En caso de anemia moderada o intensa, la necesidad de una respuesta parcial o mayormente esplenectomía. ¿Qué encontramos? Los equinococos en este tipo de paciente. Entonces vas a ver que el déficit de piruvato quinasa es una alteración enzimática más frecuente en la glucólisis, es extravascular. El déficit de glucosa 6 hidrogenasa es la alteración enzimática más frecuente a nivel global y es intravascular. La anemia microangiopática, PPTI y el CHUT, otras diagnósticos diferenciales. Entonces tenemos la hemoglobinopatía. La hemoglobinopatía, mayormente, la hemoglobina embrionaria
hemoglobina global 1, 2 de Sporlan. La fetal mayormente es alfa 2, gamma 2, y mediante el adulto es A1, mayormente A2. Algo que es característico, algo que es característico mayormente y que tienes que saber es que las talasemias mayormente es un patrón autosómico dominante, es un defecto de la enzima de la valla de la cadena de la globina, lo que ocasiona lo normal que el 90% en el adulto mayormente tenga la hemoglobina A1 y un pequeño porcentaje de hemoglobina A2 y un pequeño porcentaje de hemoglobina fetal, lo normal que tenga más A1 menos un porcentaje A2 y mayormente rara fetal. Pero en las talasemias, mayormente en las talasemias, tenemos disminución de la hemoglobina A1 con aumento de las cadenas A2 y fetal. Vuelvo a repetir, lo normal es que yo tenga más del 90 y tanto por ciento de hemoglobina A1 y el 2% de hemoglobina A2 y mayormente el mínimo fetal. Pero en la talasemia, vuelvo a repetir, mayormente en las talasemias mayormente hay un aumento mayormente de las hemoglobina A2, disminución de la hemoglobina A1 y mayormente de las fetales. Entonces, dijimos que es un patrón autosómico dominante, el defecto en la síntesis de una de las varias cadenas de globina, es la talasemia menor, mayormente disminución de las cadenas betas, frecuentemente mediterráneo y suele ser asintomáticos. Entonces dijimos que mayormente es A1, está aumentado, pero mayormente también muy aumentado, mayormente la A2. En cambio, mayormente el diagnóstico es anemia hemolítica crónica, el volumen corporal disminuido, la hemoglobina corporal mediamente disminuido, y el tratamiento paliativo con transfusiones, una esplenectomía, fármacos antidrepanocíticos, hidroxouria, mayormente butirano o el canal alfa y beta. Entonces, tenemos que en la talasemia mayor, que es la más sintomática, hay ausencia de las cadenas, lo cual haciendo que la cadena A1, que es la más frecuente, más del 90%, esta vez está disminuido y la alfa, mayormente A2, está aumentada y con algunas hemoglobinas fetales. Mayormente, estos se precipitan por los cuerpos de Higgs y se evidencian entre los 6 o 8 semanas. La clínica, el paciente tiene una esplenectomía, como pueden observar esta niña que está acá, tiene una tremenda hepatoesplenomegalia, predominantemente más esplenomegalia. Hay una alteración ósea, mayormente como se puede observar en cráneo en forma de cepillo, una implantación anómala de los dientes, miren su carita con una forma anual, y depresión de la nariz como silla de montar que presenta este tipo de paciente. Entonces, vuelvo a repetir, el diagnóstico mayormente es hemólisis crónica y mayormente el tratamiento operativo es esplenectomía. Ahora, tenemos la anemia falciforme. La anemia falciforme. La anemia falciforme es la sustitución de la cadena de glutamina por valina en la posición 6 de la cadena beta de la hemoglobina. Se lleva a transformar este cambio de posición, se va a transformar en una hemoglobina S, que mayormente es inestable. El acúmulo de polímeros de hemoglobina S en el interior del hematí hace que tienen una fosfofalciformación y lo que posteriormente pierde la elasticidad y pierde la partricidad adquirida y comienza a aparecer como una forma de os. Doctor, disculpe que le interrumpa. En la reunión le faltaba menos de un minuto para que concluya. Vas a mandar otro link. Paramos y me envías el otro link. Sí. Ya, paramos ahí y me envías el otro link. ¿Ya? De acuerdo, ahorita envío. Cadena glutamina por valina en la posición 6 de la cadena beta de la hemoglobina, lo cual está lleva a una formación de hemoglobina S, que la cual lo hace inestable. Este cúmulo de polímeros de hemoglobina S en el interior del hematíes hace una
falciformación, y lo cual lo precipita y hace que esta pierda su elasticidad y adquiere una forma de hoz como se observa acá. Entonces, vamos a poder ver cómo cambia, con cambio de la posición y comienza a perder oxígeno en forma de hemoglobina S y comienza a cambiar su forma en una forma de hoz. Lo que ocasiona es sustitución de la cadena beta en la mina, en la posición 6 de la valina. A lo que es asintomático, ocasiona mayormente hemoglobina S. Esta hemoglobina S pierde oxígeno o bien el hematíes se deshidrata, ocasionando que esta hemoglobina se polimerice, se precipita en el interior del hematí y adopta una forma de hoz, en una forma de célula falciforme. Mire cómo han cambiado su forma, la forma en célula falciforme. Lo que ocasiona es que esta sustitución, como dijimos, de la cadena beta en la posición 100 por la malina, vuelvo a repetir, se forma en la hemoglobina S. Esta hemoglobina A se hidrosoluble, suele aparecer como hemoglobina S, lo cual torna insoluble y desciende el oxígeno, al polimerarse se daña y forma una gran vasooclusión. Lo que ocasiona la clínica es muy variable, que va desde que es sintomático el paciente o rasgo falciforme hasta una severa crisis, mayormente crisis. El inicio de manifestaciones clínicas se produce mayormente 4 o 6 meses de vida por un efecto protector de hemoglobina fetal durante el periodo neonatal y se caracteriza por hemólisis, fenómenos oclusivos vasculares como colapso de microcirculación sanguínea, ocasionando crisis vasooclusiva, isquemia en órganos múltiples, como esta imagen que podemos observar acá, ocasionando, miren cómo mayormente se adhiere mayormente al endotelio, hay una liberación de los dímeros de hemoglobina, hay una adhesión leucocitaria, mayormente una leucocitaria, hay una vasoconstricción, miren cómo se va reduciendo una vasoconstricción, proliferación de la íntima, lo va disminuyendo, una vasooclusión y oclusión totalmente con la vasopolopatía o la oclusión comiente con trombos, lo ocasiona múltiples infartos. Entonces hay una crisis oclusiva aguda que produce en el hueso, en el mesenterio, en el cerebro, o igualmente o secundaria a infecciones, o al frío, o a la fiebre. Produce mucho dolor como consecuencia relacionada de hemoglobina S o F. Hay microinfartos donde crean, que pueden ser crónicos, mayor en el riñón, mayormente en el hueso, como úlceras o melolares, en el cerebro, en el pulmón, en el corazón. Cuando tiene multiinfartos esplénicos, actúa como hipoesplenismo, como mayormente provocando que haya disminución de la inmunoglobulina y lo cual ocasiona como si fuera una esplenectomía, infecciones por meningococo, influencia y mayormente meningococo, neumococo, meningococo influenza, como seres encapsulados. Lo que ocasiona, ¿qué es lo que ocasiona? Que este hipoesplenismo mayormente tenga disminución de anticuerpos, ocasiona que tenga una infección a repetición. Hay una sepsis neumónica, causa más frecuente muerte en los niños. También puede tener osteomielitis, frecuentemente por salmonela. Los eritrocitos, hemoglobina S, son resistentes frente a Plasmodium falciparum, que realmente causa la malaria. Miren esta imagen de acá, los múltiples infartos óseos que ocasionan mayormente causando daños a nivel del hueso, los múltiples infartos mayormente en la parte esplénica, mayormente. Entonces, el diagnóstico, electroforesis de hemoglobina, la presencia de hemoglobina S en el 40%, hemoglobina 60%, la hemoglobina fetal puede estar aumentada en ambos casos, produce inducción con la falciformación expositiva. En las frotis periférico o la sangre periférica encontramos células falciformes, cuerpo de Howell-Jolly o cuerpo de Hayes, mayormente paciente. Acá encontramos en este paciente con falciforme con osteonecrosis bilateral de las caderas, mayormente por la oclusión que presenta, ocasionando, mire, un aplanamiento de la cabeza femoral derecha mayormente. En esta imagen encontramos, por ejemplo, la vasooclusión periférica en los diferentes órganos que dijimos mayormente cuando es a nivel de hueso, es frecuente por salmonela, hay crisis megaloblástica mayormente por el consumo mayormente ácido fólico, hay una ictus, infarto retiniano, insuficiencia cardíaca, cualquier cosa de trombo que haya obstruido y ocasione un infarto, ictericia, hemoglobinuria, priapismo, necrosis séptica, entre los diferentes
clínica de este paciente según UpToDate. El tratamiento, la hidroxuria es la base del tratamiento, reduce el dolor u otras complicaciones vasoclusivas, disminuye la hospitalización del paciente y hay una mejora de la supervivencia de la vida. Las opciones para personas que no pueden tolerar la hidroxuria o que tienen alguna continuación de la hidroxuria incluye la L-glutamina o crizanlizumab mayormente como tratamiento de elección. Entonces, la terapia transfusional está indicada cuando hay preparación para cirugía, tratamiento de anemia sintomática, ACVs, insuficiencia multiorgánica, síndrome torácico agudo, mayormente. El tratamiento mayormente es la prevención de infecciones, porque hay un hiperplanismo, por los múltiples infartos, dijimos que mayormente vacunas frente a meningococos, pero ya se abrió un poco más actualmente, vacunas frente a COVID, o frente a hepatitis B, mayormente, se ha abierto mayormente la vacunación. La profilaxis antibiótica rutina es penicilina o eritromicina si es alérgico a la penicilina y debe iniciarse dentro de las primeras 3 semanas de vida. Sugerimos contar con antibióticos hasta los 5 primeros años en lugar que es una duración más corta. La profilaxis antibiótica después de los 5 años se decide según el caso del tipo de paciente. Entonces tenemos el diagnóstico en sangre periférica, células falciformes, cuerpo de Hollin-Jolin, cuerpo de Hayes. En la electroforesis encontramos 40% de hemoglobina S, 60% de hemoglobina A, que es hetero o solamente hemoglobina S como cigote. El tratamiento, dijimos, transfusiones de concentración de Matías, a la acción oclusiva, analgesio, opioides, fármacos antidepresivo, hoy se requiere que el paciente mayormente tenga una prevención, el tratamiento precoz, hay que tener muy frecuente a las infecciones. La anemia falciforme es una anemia de elevación de reticulocitos, una anemia cuando encontramos los cuerpos de Os, HL aumentado, hemoglobina indirecta elevada, de solubilidad que ayuda al diagnóstico y confirma el diagnóstico de cromatografía en líquido. Conclusiones, mayormente lo que hemos conversado. Entonces, en la hemólisis intravascular de los siguientes, ¿cuáles son los siguientes? Dejemos la hemoglobina parcial nocturna, sí es. La anemia hemolítica autoinmune también. La púrpura trombocitopenia entropática no es. La déficit global fosfata dijimos que sí es. Y hemoglobina, la coagulación intravascular diseminada sí es. Tenemos acá, dice que un paciente de 20 años en quien una analítica de rutina muestra volumen corpuscular de 65 ferropénica y en la frota y sangre periférica se describe anispolicostosis, puntado basófilo, siendo normal los niveles séricos de ferritina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable mayormente? Entonces, si tenemos una anemia hemolítica mayormente y encontramos basófilo mayormente, estamos frente a una talasemia. ¿Cuál es el mejor método para detección de población? Screening en el estado heterocigoto. O sea, screening es una prueba mayormente que te va a permitir, por ejemplo, yo tengo un paciente con VIH, yo le pruebo la prueba más rápida y más rápida, más barata, le digo mayormente prueba rápida. Si este grupo de pacientes tiene positivo, a este grupo es mi muestra y a ellos le voy a pedir cómo se llama ELISA de cuarta generación. Si yo quiero saber que el grupo total de ustedes tienen tuberculosis, yo le pido el PPD, les prueba screening. Si sale positivo, de ahí le pido BK en esputo. Es la misma forma. ¿Cuál es el examen que permite barata sacar mi grupo de pacientes y después hago mi muestra? Por ejemplo, tenemos índices corpusculares, porque si yo encuentro índices corpusculares bajos, microcítica, desde mi grupo lo jalo y después hago electroforesis. Y luego de la electroforesis veo quiénes son mayormente ese grupo, quiénes son talasémicos. Varón de 6 años con anemia hemolítica con anticuerpos fríos, ¿cuál es la etiología más frecuente del cuadro? Dijimos mayormente, anticuerpos fríos mayormente es más infecciosa. Entre la más infecciosa, chao vasculitis, chao lupus, nos quedamos con los tres. Y entre la más frecuente es la micoplasma. Déficit de la glucosa 6-fosfato hidrogenasa confirma una ventaja adaptativa. Dijimos que esta siempre está protegida frente al Plasmodium falciparum. En la anemia hemolítica inducida por Bartonella, ¿cuál de los siguientes resultados esperaría? Mayormente encontraría TDQ indirecto por anticuerpos fríos.
Tenemos la esplenectomía, se dispone infecciones por neumococo, estreptococo, pseudomonas, estafilococo, mayormente los estreptococos. Entonces acá tenemos igual las diferencias entre uno y el otro, y el otro. Tenemos la hemoglobina paroxística nocturna. La hemoglobina paroxística nocturna mayormente es una enfermedad adquirida clonal causada por una mutación de la célula hematopoyética, la que va relacionado el gen PINK-A. Vuelvo a repetir, es una enfermedad clonal causada por mutación de las células hematopoyéticas en la que la mutación está en el gen PINK-A, que se caracteriza por hemosis intravascular. Lo normal es que lo normal que las proteínas C55 y C59 inhiben la acción del complemento frente a la membrana. Vuelvo a repetir, la proteína C55 y C59 inhiben la acción de los complementos sobre la membrana. Cuando hay esta enfermedad, hay ausencia o disminución de la acción de la proteína C59 o C55, ocasiona que haya una hemólisis crónica intravascular, lo que ocasiona que hay un aumento de la sensibilidad de la linfatitas frente al complemento, porque dijimos, el CD55, CD59 permitía que el glóbulo rojo no sea destruido por el complemento. Al no tener esto, lo vuelve más sensible al complemento. Al disminuir o la ausencia del anclaje de estas membranas, no puede fijarse esta proteína y por la actual tiene mayor sensibilidad para que lo destruya mayormente, lo destruya el complemento. Entonces dijimos que entre las hereditarias es intracorpórea y en las adquiridas mayormente extracorpórea. ¿Cuál es la intracorpórea adquirida? ¿Cuál es la única intracorpórea que no es hereditaria, sino es adquirida? Sería la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces tenemos la patogenia por destrucción de la membrana de Matías o leucocitos de plaquetas, mayormente pueden llegar hacia una pancitopenia. Hay episodios recurrentes de trombosis por liberación de factores procoagulantes o destrucción mayormente de las plaquetas. Lo que ocasiona en esta enfermedad el adulto es entre 30 y 50 años con curso crónico de brotes, produciendo una hemólisis intravascular, anemia, ictericia leve, hemoglobinuria, hemocianuria, ferropenia por defectos o pérdidas urinarias. Cuando hay insuficiencia renal por hemoglobinuria persistente, hay episodios agudos intensos de necrosis tubular aguda por mediante esta hemoglobinuria persistencia. Hay una esplenomegalia mayormente que es moderada. Acá, por ejemplo, recordamos, por ejemplo, los diferentes tipos de orinas que pareciera que fuera de marciano de lúcuma, de chocolate, de mayormente de crema o mayormente diferentes tipos de orinas que presenta el paciente. Entonces, la hemoglobina positiva nocturna, los factores pueden desencadenar crisis hemolítica, luego que de una infección, luego de una transfusión, luego de una vacuna, luego de una cirugía, un estrés, menstruación, o tratamiento con hierro o gestante. Las citopenias, mayormente, para las citopenias, van a producir infecciones o hemorragias. Por las trombosis o embolias, suele aparecer venas a nivel, cualquier tipo de las venas, y si es mayormente se la vena al Buchar, es una de las más frecuentes, pero la más peor pronóstico. Pero ¿cuál es la causa de muerte en este tipo de paciente? Mayormente es las causas infecciosas. Lo que ocasiona que cuando dijimos que cuando el paciente tiene el CD5 o CD59, tiene una acción protección del hematíes frente al complemento, lo cual ya no la destruye. Cuando tenga la déficit de esto o la diferencia es la déficit en su acción cualitativa o en su acción o en su anclaje, hace que ya no tenga mayormente el CD55 y CD59, lo ocasiona que esta sea propenso a destrucción. Entonces, la citometría de flujo me va a detectar el tratamiento de elección, confirma la ausencia de estas proteínas CD55 y 59 y la formación de anticuerpos frente a estas proteínas. Los factores de fosfatasa alcalino-unitaria están muy disminuida, ausente o igual que la leucemia mielocítica crónica, vamos a ver más adelante. El cuerpo de reticulocitos está aumentado, típicos anemias hemolíticas. Dijimos
Tuvimos en la clase de anemia, dijimos central o periférica. La central, mi problema es médula y periférica, o es hemolis o es hemorragia. La clínica es un paciente con pancytopenia, hemolis intravascular, fosfatasa que no disminúe ausente, o ausencia de CD55 y CD59. Entonces, el tratamiento, si es anemia hemolítica, sales de hierro para evitar la crisis hemolítica, transfusiones siempre, transfundir con hematía y lavados. 2, hemólisis puede tratarse en corticoides o andrógenos. En cuando es crisis, de rehidratar al paciente para evitar fracaso renal, la pancytopenia, globulina antitimocítica y la trombosis, tratamiento anticoagulante orales para trombosis previas, que me dicen otros pacientes. Entonces, eculizumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe la fracción 5 de complemento. Al inhibir la acción de complemento, corrige y frena la hemólisis y las complicaciones de ella. Hoy en día se considera el tratamiento de elección, sea descrito infecciones graves por meningococo, lo cual obliga que mayormente vacune con meningococo. Antes de iniciar el tratamiento, el único tratamiento que ayuda para esto es el trasplante progenitores hematopoyéticos mayormente. Entonces, te preguntan aquí, un paciente de 38 años que consulta por astenia, orinas oscuras, puede ser bilirrubina, puede ser hemoglobinuria. En la exploración se observa ictericia y la biopsia y la biología muestra hemoglobina de 6, biología de 3100 y plaquetas de 86.000. Cuando los test están disminuidos, una pancytopenia, aumento de reticulocitos y LDH y LH también con actolvina disminuida. Entonces, TNQ negativo es una anemia hemolítica no inmune. Los hematíes carecían de proteínas de membrana CD55-59 y con estudios propuso alteraciones como el gen PIN-A. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Estamos frente a una hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Qué criterios tenemos? Tenemos una pancytopenia. 2, en aquel paciente que presenta ausencia de la carencia de proteína de membrana CD55-59, 2 frente al gen PIN-A, que mayormente no define el diagnóstico. Tenemos, ¿cuál es la causa de muerte en pacientes? Mayormente dijimos la causa de muerte son infecciones. Entonces, hemos acabado las clases y el examen es el martes. Es que hay un cambio, coordinaría con los 2 delegados. Voy a tratar de adelantar la clase del día 25 para un sábado para que dejarles el día 25 libre que me ha pedido el doctor Carrión, permiso, facilidades para su examen del día 25 en cardiología. Entonces, de repente, después del examen, delante un sábado la clase, para que el día 25 estén libres para el examen con el doctor Carrión. Nos estamos viendo, chicos. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, cuídense.